Buenas noches, Juan. Hola Juan, a ver, ¿cómo hago yo? Ariel. Esperemos un poquito porque apenas son las 7 en punto. Me gustan tus gafas nuevas. Me acordé de lo que te pasó con las últimas. Es que les voy a contar a los que están acá por llegar temprano, se ganaron la historia. Resulta que cuando Caro ya y yo cerramos el libro, ella me dijo que ya estaba todo diagramado y yo me ofrecía a leérselo por última vez. Y me mandó la primera parte y la perrita de la tía de mi novio, no estábamos en su casa en Santa Marta, se comió mis gafas, literal, desde las comió, las desapareció. Y pues intenté leer el libro de Caro sin gafas y Pobrecita. yo solo le escribía, perdón, es que no puedo, no puedo. No, aparte que esa es como la historia típica del niño que llega a al lado de la profesora, como, ay, mi perro se me comió la tarea. Tal cual, pero A la foto, como, mira, sí pasó, como las yo gafas. adjunté evidencia de que no era una excusa. Total, sí. Mis gafas desaparecieron, por eso tengo gafas nuevas y bueno, ahora ya puedo, ya ahora sí puedo ver. Bueno, ya hay 9 personas conectadas. Voy a ir presentándoles a Caro mientras sigue entrando gente. Yo conocí a Caro hace como 9 meses. Pues, sí, como en julio por ahí. Yo estaba en Inglaterra todavía y ella me escribió que quería hacer un libro, que, que cómo hacíamos para, que cómo funcionaba el servicio de ser editora, porque la inmensa mayoría de autores nuevos no conocen cuál es la función del editor. Y eso es algo que yo no sabía en Planeta, que descubrí cuando empecé a ser editora independiente. Y empezamos a trabajar el libro de Carolina y lo terminamos en enero, que la perra se comió mis gafas. En enero Caro mandó su libro a Amazon y por eso es que es nuestra invitada, pues la invitada Juanita 2 hoy, porque Caro es una autora que ya se autopublicó y que además es un caso de éxito en comercialización y venta en Amazon. Su libro se llama Plenitud. Tienen que leerlo porque además es un libro súper bonito y para el momento difícil que estamos viviendo todos acá con esta ansiedad y la incertidumbre y todo, eh, es un libro que ayuda bastante. Yo, además de editarlo, tuve la fortuna de ser de las primeras que lo leyó y, y ustedes no saben lo que a mí Plenitud me ayudó para eh, poder conservar la calma en medio de estar en otro país. Se me acabó mi visa, yo no sabía dónde iba a estar porque no puedo volver a Colombia. En una de las llamadas con Caro yo estaba en una caravana, durmiendo en la caravana, porque pues no sabíamos cómo íbamos a volver a Colombia. Entonces, Plenitud de verdad se los recomiendo y les va a ayudar bastante. Y además tenemos a Caro acá. Quiero que aprovechemos y le hagan todas las preguntas que se les ocurran en el chat porque pues yo sé que si están acá es porque están interesados en la escritura, están interesados en publicar. Publicar en una editorial no es muy fácil y ya Caro les contará su experiencia, pero bueno, hay un camino y hay un buen camino, ¿verdad, Caro? Entonces, bienvenida, muchas gracias por estar acá y no sé si quieras presentarte tú, además de lo que ya conté. Gracias, claro que sí, un saludo para todos. Veo que se siguen uniendo personas, qué lindo poder conectarnos con ustedes. Sí, Carolina Lazo, un placer.
como ven, soy colombiana, pero llevo viviendo fuera de Colombia muchos, muchos años, como 22 años. Entonces, en este momento los acompaño desde Toronto. Y sí, como dijo Juanita, desde hace mucho tiempo yo había querido, tenía esta idea loca en mi cabeza de escribir un libro. Pero eso era algo lejano, como, sí, un día, qué sé yo, lograré sentarme a escribir un libro. No tenía ni idea además del proceso y cómo se hacía y cómo se empezaba nada. Empecé un blog hace ratico, es plenitud.net, y ahí empecé a publicar cositas. Y cuando empezó la pandemia, es decir, exactamente hace un año, dije, este es mi momento. Como que todo este momento de encierro y de estar en casa, y bueno, ¿qué más puedo hacer si ya los eventos, los viajes, las actividades extracurriculares, digamos, se acaban? Pues, ¿qué hago con mi tiempo? Dije, no, tengo que escribir un libro. Entonces empecé a consolidar un montón de escritos que tenía tanto a mano como lo que había publicado en el blog y, y decidí cómo empezar a darle forma a esto. Escribí yo creo que más o menos 5 capítulos, es decir, casi la mitad del libro, y tomé un curso en donde nos enseñaban el proceso de publicar y autopublicar, porque de nuevo yo no tenía ni idea cómo funcionaba todo esto, y nos decían, necesitan un editor. Y yo, pues bueno, ¿cómo se encuentra un editor? No es nada fácil, entonces buscando en Google como un editor, servicios editoriales, editor español, Latinoamérica, no encontraba. Bueno, un día, como muy a las 4 de la mañana, no podía dormir, me puse a ver Instagram y vi que Johanna Bahamón acababa de publicar su libro y le hizo tag a Juanita y puso como gracias a mi editora o algo así, no sé. Y yo hice clic en tu perfil y me gustó muchísimo cómo te presentabas y cómo sentí, Juanita, que demostrabas de verdad pasión y amor por la escritura. Entonces, de la nada le escribo a Juanita por Instagram, Juanita, no me conoces, pero tengo ganas de escribir un libro, hablemos. Y tú, muy querida, aceptaste la invitación y como que está extraña, ¿qué será? ¿Será en serio? ¿Será? Y ahí empezamos a hablar, ¿no? Y ahí empezamos el proceso. Pero les confieso que yo aprendí mientras lo hacía, la verdad. Empecé de cero, no tener ni idea, y mientras iba averiguando, iba haciendo, iba escribiendo, iba como consolidando el libro. Me lo tomé súper, súper en serio, de verdad. Le dediqué cada segundo libre que tuve en los últimos 12 meses, desde comenzar con la idea, crear el bosquejo, crear las ideas, escribir, luego el proceso de edición, producción, todo, o sea, como le puse como todo mi tiempo y todo mi amor. Y en 9 meses tuve como el manuscrito listo y ya unos meses más y bueno, acá está oficialmente el libro y feliz de haberlo podido como publicar y poder tenerlo en mis manos, de verdad que es como un sueño hecho realidad y un regalo para mí, como es un legado que le quiero dejar al mundo y también, de hecho en el libro escribo que era como algo que no podía no hacer, ¿no? Esto algo era como inevitable, como que yo me levantaba y el cerebro estaba redactando, como que me llegaban mensajes y tenía que levantarme en la mitad de la noche a escribir, era como un anhelo muy profundo que tenía y un montón de mensajes que quería comunicar, así que bueno, se logró, no miento, es mucho trabajo, pero yo creo que vale muchísimo la pena. Caro, y para empezar en orden, porque hay muchas personas que escriben, que me escriben y que llegan a las editoriales como yo quiero escribir un libro, yo quiero escribir un libro. ¿Cuál era tu motivación real para escribir un libro? Porque hay muchas personas que quieren escribir un libro para dedicarse a la escritura, hay otros que piensan que el libro los va a hacer millonarios y pues yo creo que no, pero, pero hay muchas motivaciones para escribir un libro y empezar el proceso de la autopublicación realmente pues es un proceso de apoderarse uno de su libro y de verdad sacarlo adelante. ¿Cuál era tu motivación para escribir un libro? Yo creo que hay una combinación entre lo que les decía, no podía no hacerlo, había como un llamado profundo, algo como un poco espiritual, de dejar un legado, de comunicar aprendizajes
que habían llegado a mi vida y que no podía tenerlos por dentro. Tenía como este llamado, esta invitación a compartirlos. Por un lado, más como por el lado espiritual, yo diría que es más como, eso sería como el 70%. Y hay un 30% que quería el libro porque me ayuda a posicionarme. Quiero continuar siendo profesora de temas de inteligencia emocional, atención plena, crecimiento espiritual, y creo que el libro da credibilidad en ese sentido. Entonces es mucho más fácil como que me inviten a ser ponente, que me inviten a eventos o a conferencias corporativas, cosas así. Entonces estaba esa intención también, pero sí, como les digo, la mayoría fue como amor al arte y amor a compartir. Y para precisamente con el, como siguiendo el sentido de esta masterclass y que todos nos quedemos con clarísimo el proceso de la autopublicación, tú decides hacer el libro y detalladamente cómo fue ese proceso de empezar a, ok, quiero hacer un libro, ahora tengo el libro en la mano. Listo, entonces, está muy fresquito por lo que acaba de pasar. Empecé en mayo del año pasado, o sea, como que en abril empecé como la intención, ya como empiezo, pero el primer paso es abrir un documento de Word, de Google Docs y empezar. Como ese paso, por más sencillo que parezca, es muy significativo. Recuerdo exactamente el momento en el que sucedió, porque es como hoja en blanco, por dónde empiezo, qué se escribe primero. Ah, pero bueno, entonces empecé como a pegar cosas y a escribir aleatoriamente. Y luego a mano recuerdo haber hecho como el outline, como el bosquejo general de los capítulos, de lo que podría ser, el contenido. Y luego empecé a escribir bastante libremente. Es decir, como que yo sabía que esto iba a tomar forma eventualmente, pero al principio empecé a escribir solo como por empezar a dejar contenido sobre el papel y yo sabía que eventualmente iba a poder como organizar. A medida que lo hacía, me llegaban nuevas ideas sobre cómo mezclar. Mi libro es parte autobiografía, parte como contenido de enseñar sobre crecimiento personal. Entonces iba bailando como estas dos partes. Me pasó una historia que también la cuento en el libro y es que le escribí esto de buscar editor, ¿no? Entonces le escribí a un editor, profesor de redacción en la universidad, no sé qué, de España. Yo, fantástico, un profesor de redacción que me pueda ayudar a editar mi libro, fantástico, más de España, un español buenísimo, no, perfecto. Entonces le escribo, hacemos una cita y empieza desde que abrimos, hicimos por Zoom, desde que abrimos el Zoom, me regaña. Además, como con acento, ¿no? Bueno, tu intención es educar o contar tu historia, porque es que no pueden ir juntas. Y yo pensé, y bueno, la mayoría de libros de autoayuda que he leído, pues tienen como las dos cosas, ¿no? Como que enseñan y cuentan la historia. Y como, no, eso no lo puedes hacer, terrible, no sé qué, tienes que volver a empezar, empieza de cero. Les juro que ese día apago el Zoom y me puse a llorar. Porque, o sea, en mi libro, como que este bebé, ¿no? Se convierte en un proyecto tan cercano y tan de corazón. Y le había puesto tanto amor. Y como que alguien venga y te diga como malísimo, empieza de ceros, como botar a la basura más o menos. No, y fui donde mi esposo como que soy un fracaso, a mí por qué se me ocurrió hacer esto, no, terrible, ya, olvídense de ese proyecto, nada, no vuelvo a escribir. Pero los mensajes seguían llegando y no, este tema de no puedo dejar de pensar en mi libro, no puedo dejar de redactar, no puedo dejar de imaginarme cómo va a ser y la historia y esto, y dije, no, yo creo que este no era una buena persona, voy a pedir una segunda opinión. Entonces seguí buscando y paralelamente seguía escribiendo porque no tenía alternativa, tenía que sacar esto de mí. Y leí muchos libros en ese proceso, leí y hojeé muchos libros de autoayuda para asegurarme, como, ¿será que de verdad lo estoy haciendo mal? Y la mayoría tenían el estilo que yo quería. Luego hablé con este editor, me dijo, no, es que yo nunca he trabajado con temas de autoayuda, de hecho nunca he leído un libro de autoayuda en mi vida. Y yo, pues obvio, claramente no era la persona para mí.
ya fue que encontré a Juanita. Entonces en este momento yo ya tenía más o menos la mitad del libro escrito, porque yo quería llegar a donde el editor con algo para mostrar, ¿no? En realidad no sé, Juanita, tú aquí nos puedes guiar un poquito, no sé en qué cuál será el momento indicado, si de cero, cuando tienes la idea pero no tienes nada escrito, si tener algo escrito ayuda, pero bueno, yo lo hice así, como más o menos tenía la mitad, y ahí fue donde empezamos a trabajar. Juanita me ayudó con algunas tareas, ejercicios, como escribir una carta a tu lector ideal, como asegurarnos de tener los puntos claves y los mensajes dentro de cada capítulo, bueno, otras cosas que seguramente tú compartirás. Entonces empezamos todo ese proceso y de nuevo yo escribía, o sea, yo estaba trabajando tiempo completo. Escribía por las mañanas en la madrugada, escribía por las noches, en los fines de semana, súper juiciosa. Escribir, escribir, escribir. Cuando ya el manuscrito estuvo listo y Juanita lo revisó un par de veces, entonces ya entramos a proceso de diagramación con una persona que se especializa en esto, maquetación o diagramación del libro, y empezamos a diseñar. Y a mí me encanta el diseño y yo estudié publicidad y negocios, entonces me gusta mucho la parte como de diseño y las cosas visuales. Empezamos a trabajar en la cubierta, o sea, ¿no? En la portada, en lo que sería, en los elementos que queríamos. Revisamos un montón de diferentes diseños. A mí este me llegó en una meditación, yo dije, tiene que ser, tiene que ser, tiene que tener un brillito y tiene que ser, bueno, no sé, me gustan esos colores además, bueno. Y luego en la parte interna, cosas tan pequeñas que uno no se da cuenta cuando está leyendo, pero por ejemplo todas estas imágenes, eh, cómo va a ir el nombre del libro, como cosas tan pequeñitas, pero tienes que ponerle atención a sus detalles. Trabajamos en la maquetación y cuando ya estuvo listo, subimos el texto, lo hicimos en InDesign, ese es el software que usamos, y bueno, ya revisión, 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 y finalmente trabajamos con un corrector de estilo, que es otra cosa. Yo no sabía la diferencia entre editor y corrector de estilo y por qué necesitas a dos personas y cuál es la diferencia. De nuevo, yo iba aprendiendo a medida que lo iba haciendo porque no sabía cómo funcionaba, pero el corrector de estilo entonces hace esa revisión súper profunda de gramática, puntuación, palabras redundantes, vocabulario. A mí me encantó ese proceso porque además aprendí un montón. Cada vez que me corregía una coma, entonces yo me metía como, ¿por qué esta coma no va ahí? ¿Por qué esta tilde? Entonces, a mí me gustó muchísimo. Además, porque estaba escribiendo en español y, como les digo, yo viviendo en Norteamérica 22 años, entonces hay cositas que todavía me faltan y me gustaba mucho, ¿no? Como aprender la parte de gramática. Hicimos todas las correcciones y finalmente, bueno, hubo un punto en el que dije, yo puedo seguir editando, pero creo que llegó la hora de publicar. Y ahí es un punto también importante, recordar que va a ser imperfecto, perfectamente imperfecto, es como yo le digo. Segurísimo que va a haber alguna cosa que hubieras podido mejorar, pero llegó un punto en el que toca publicar. Y entonces me lancé, creamos los documentos necesarios para subirlos a Amazon. La plataforma de Amazon es súper fácil, se llama KDP, Kindle Direct Publishing, y ahí te va diciendo como que necesitas un documento de este formato y con estas especificaciones para la parte digital, para la versión digital del libro, y luego necesitas un PDF con estas especificaciones para el formato impreso. Realmente es un proceso fácil, pero hay que practicarlo un par de veces antes de lanzarse a hacerlo de manera final. Hay que tener en cuenta las categorías, las palabras claves, un par de cosillas, pero realmente no es muy complicado. Lo publicas, decides el precio, decides tu fecha de publicación, decides un par de cosas más que te pregunta. Y enviar. Y ahí es como, que funciona. Y no, funciona muy bien. Estudié mucho la parte de metadata de Amazon, cómo tener un lanzamiento eficiente, eficaz, efectivo en Amazon. Hay muchos videos en YouTube que lo explican. Y al final terminó siendo un Amazon bestseller. Estuvo en número 1 en las categorías de autoayuda, categoría de biografías en español,
categoría de historias y testimonios que inspiran. Estuvo en número 20 en todos los libros mundiales de tema de felicidad. Y nada, eso fue un logro gigante. Celebré con mi familia en una cosa muy chiquita porque pues, no podíamos hacer algún evento. Usualmente sería algún lanzamiento o hacer alguna librería y traes amigos y vendes tu libro. Bueno, en mi caso fue como todo virtual, pero feliz, feliz. Hice una torta así divina con la forma del libro, champaña. Bueno, fue nuestra celebración y feliz, feliz de haberlo logrado. Bueno, y ahora, ya que ya todos sabemos el proceso, vamos a ir parte por parte. Caro hablaba de que ella no sabía si era mejor entregar el manuscrito, algo ya escrito o de cero. Yo realmente no tengo una respuesta exacta, porque, por ejemplo, Carolina me mandó su primer capítulo y yo me acuerdo que yo salí con una depresión y yo le decía, porque ella ponía una cantidad de cifras, pero eran cifras que deprimían, como cada minuto se suicidan 20 personas. Y yo le decía, Caro, primero es deprimente la cifra y segundo, ¿cómo empezamos un libro que va a vender esperanza? Diciendo que, o sea, era tan fuerte el dato que a mí se me quedó y yo se lo repetí a Carolina como 15 veces, ¿no? Yo solo le hablaba de ese dato. Y tuviste que modificar en parte ese texto después del ejercicio de la estructuración. Entonces creo que vale la pena que tengan algo escrito, pero también que tengan en su cabeza que ese escrito va a cambiar, ¿verdad? Claro que es parte del ejercicio borrar y escribir de nuevo. Sí, exacto. Pero sí, siempre me quedó la duda desde el punto de vista del editor, ¿qué se espera en ese se espera como una propuesta, un resumen de la idea que uno tiene, o si vale la pena como tener introducción o 2, 3 capítulos? Pues es que mira que por experiencia lo que los editores esperamos es como una idea clara, porque vienen muchos autores con la idea de escribir un libro con una idea muy etérea y muy abstracta. Lo ideal es tener una idea muy clara, porque el texto se va a modificar. En tu caso no se modificó demasiado, pero sí se modificó. Y me acuerdo perfecto que la primera retroalimentación que le hice a Carolina, eso estaba lleno de rojos, como, y acá mete esto, y acá por qué esto, y acá qué pasó con esto. Porque, porque los autores escriben muy intuitivamente, sobre todo los autores que están escribiendo por primera vez. Y yo me acuerdo que el día que conversamos le dije, yo no quiero que me cuentes tu historia, porque el libro de Carolina tiene una cosa muy mágica y es que ella logró mezclar perfectamente bien en contra de la voluntad de este español su historia de vida personal con la parte de enseñanza que ella quiere transmitir. Y la historia, Caro, es mágica, o sea, yo le decía, es que de verdad parece una novela y tiene unas escenas maravillosas, entonces como que si yo conocía la historia, yo iba a estar a tener como prejuicios sobre esa historia. Y yo les recomiendo que si ustedes van a escribir una historia personal, no le cuenten a su editor esa historia, porque es la mejor manera que tenemos los editores para identificar vacíos en la información. Y eso me pasó incluso en las últimas lecturas, cuando yo ya había leído toda la historia. La última lectura que le hice a Caro fue como, ¿tú por qué estás diciendo que estabas en el aeropuerto con que tu mamá está en Estados Unidos si tú nunca hablaste que tu mamá llegó a Estados Unidos? Cosas así de importantes son en el proceso de la edición, el editor. Sí. Recuerdo también, me decías como, yo, además uno conoce muy bien su historia, ya sea verídica o si es ficción, pero tienes tu idea de tu novela, de tu cuento, muy cercana. Y claro, un editor tiene esa perspectiva lejana y objetiva, entonces yo ponía como, y entonces en el lobby del hotel me encontré a fulano, y Juanita como, ¿cuál hotel? Nunca habías hablado de ningún hotel, ¿cómo apareciste de acá a un hotel? O personajes nuevos, ¿quién es este? Nunca lo habías mencionado. Y yo, ay, sí, claro, porque está tan claro en tu mente o en tu corazón si ya lo viviste, pero no tienes como esta perspectiva más objetiva de un lector nuevo.
y además pues un ojo experto como el de Juanita reconoce esos vacíos rápidamente, entonces ayudó muchísimo y sí, al principio fue como, no, esto sí, esto no, pero lo que me ayudó muchísimo, Juanita, fue que tú me dijiste, está muy bien, sí, 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 me encanta que mezcles tu historia personal con el contenido que estás compartiendo. De hecho, tienes que hacer más de eso, que fue exactamente lo opuesto que me había hecho esta otra persona. Yo como, ¿en serio? Sí, ay, qué emoción, qué felicidad, como que hay potencial, como que no lo estaba haciendo mal. Y yo creo que algo que no mencioné fue como ese acompañamiento un poco moral, emocional, que uno solito, bueno, en pandemia, y solito, autopublicando, y por primera vez que yo no tenía ni idea, ese apoyo de saber que alguien me estaba guiando, que alguien estaba ahí, que alguien me estaba diciendo, sí, sí se puede, está válido, que alguien lo iba leyendo conmigo, por encima de la parte técnica, creo que ese acompañamiento como de humano a humano fue muy importante para mí. Caro, ¿y qué buscabas tú en un editor cuando empezaste a buscar quién te editara? ¿Cuáles eran tus expectativas? Porque los editores, los autores que llegan a la editorial, pues llegan con la expectativa del paquete completo, pero en el caso de la autopublicación, el editor es como un coach ahí, supongo que es como la imagen que tiene. ¿Qué expectativas tenías tú del editor cuando empezaste a buscar un editor? Había una parte técnica que estaba buscando y había una parte de conexión. Entonces, la parte técnica es, bueno, una persona con experiencia, una persona que claramente sepa lo que está haciendo, que ya haya publicado bastante, que de literatura, comunicación, escritura. Y paralelamente, ay, es difícil ponerlo en palabras, pero yo estaba buscando a alguien con que, con que pudiera hablar de mis temas abiertamente, con quien pudiera yo entablar una relación más humana, alguien que me entendiera, alguien que creyera en el tema que yo estaba escribiendo. De nuevo, yo escribo sobre temas de crecimiento personal, de manifestación, de abundancia, de gratitud, de meditación. Entonces, alguien que no tuviera tanto escepticismo con estos temas, alguien que no necesariamente tenía que creer todo lo que estaba diciendo, porque estuviera abierto. Y cuando me dijiste que estabas haciendo un curso en Inglaterra sobre sanación a través de la escritura, yo como, sanación, un editor que además habla de sanación y los temas en los que yo quería como adentrarme también, me pareció súper lindo. Y nunca te dije esto, pero te hice un poquito de búsqueda en internet también, vi un post en Facebook en el que hablaba sobre tu amor por la escritura, pero no un amor de profesión, sino un amor de pasión. Y yo quería encontrar eso, alguien como con pasión y con amor y con dedicación a lo que estaba haciendo, y no solo como por eh, la profesión o la parte táctica. Es mi preferencia personal, otras personas pueden estar buscando un acompañamiento más distante, qué sé yo, ¿no? Es muy importante de verdad tratar de encontrar qué es lo que uno busca en un editor o en una persona que lo está apoyando, pero en mi caso, en serio, yo estaba buscando sí, algo como más de conexión, además de la parte técnica, ¿no? Y hoy que ya viviste todo este proceso, ¿qué le dirías a las personas que se van a embarcar apenas a empezar la aventura? Que busquen en su equipo editorial, en su editor, en su corrector de estilo, en su diagramador, porque tú ya viviste todo el proceso y esto es realmente como una relación íntima con todos. Exactamente. Te tiene que gustar pasar tiempo con esta persona. Yo creo que tiene que haber como un encaje de, como que encajen las culturalmente o en temas de creencias o tiene que haber, vas a pasar mucho tiempo con esta persona, entonces tiene que haber un poquito de compatibilidad. Por ejemplo, con el corrector de estilo, en mi caso fue mucho más distante. Entonces yo trabajé con Laura y le mandaba a Laura los documentos por correo, ella los revisaba y me los devolvía.
Entonces no hubo tanta, de hecho nos reunimos solamente como 2 veces telefónicamente, nunca la conocí como por Zoom ni en persona. Entonces fue un poquito más frío. Y con el diagramador también se puede hacer eso. Le mandas el documento, la persona lo trabaja y te lo devuelve. En mi caso yo me metí muchísimo más al proceso por gusto, porque me gusta mucho la parte visual. Pero también tienes que trabajar con estas personas mucho tiempo. Yo personalmente valoro mucho la puntualidad y la organización desde el punto de vista de manejo y gestión de proyectos. Entonces, fechas límites claras, comunicación frecuente y clara, contratos claros. Entonces, con Juanita me mandó un contrato súper detallado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de derechos de autor, desde el punto de vista de tiempos, como había claridad y a mí eso me encanta. De nuevo, llevo mucho tiempo viviendo en Norteamérica, entonces como estructura, la parte de claridad legal, todo eso. Entonces me gustó muchísimo. Otras personas puede que prefieran algo más, no sé, fluido, como no le ponen atención a esas cosas. Pero sí, las fechas son súper importantes, los tiempos de entrega son súper importantes. La comunicación, que tú le mandes un email, mira, aquí está mi último manuscrito, ¿cuándo lo puedes revisar? Y que la persona pues te responda, eh, no sé, un tiempo prudente y te diga, mira, más o menos en estas fechas, ¿no? Como eso es importante. Si tienes un cronograma explícito, yo creé mi propio cronograma, entonces yo misma me decía, para tal fecha tengo que terminar el capítulo, para tal fecha tengo que empezar a hacer el diseño de portada. Entonces yo misma fui gestionando mi propio proyecto porque me gusta y porque, no sé, si me facilita hacer eso. Pero es súper importante tenerlo en cuenta porque hay muchas cosas. Uno cree que de verdad solo es escribir el libro y hay muchísimo, además, tienes que escribir la descripción, la sinopsis, eh, comunicados, si vas a escribir eso, todo lo que va en Amazon, si tienes una página web, toda la parte de publicidad, marketing, bueno, entonces son como muchas cosas, más el diseño, más la edición. Entonces, bueno, una respuesta larga para decirte más o menos lo que yo buscaba. Veo que Y tenemos unas preguntas por acá también. sí, justamente voy a entrar a la de Juan para preguntarte antes de responder la de Juan, ¿cómo es el modelo de negocio de la autopublicación? ¿Cómo funciona para el autor autopublicarse en términos de negocio? Porque ya lo editorial creo que quedó claro y es un ejercicio de autogestión todo, pero el modelo de negocio, ¿qué? Porque las editoriales lo comercializan, lo distribuyen, te consignan tus regalías cada 6 meses y ya, pero y cuando uno se autopublica, ¿cómo es ese modelo? ¿Cómo funciona? Sí. Bueno, hablando ya como desde el punto de vista financiero de principio a fin, hay una inversión inicial que tiene que salir de tu bolsillo y es la inversión de, bueno, lo que pero pagarle al editor, pagarle al corrector de estilo, pagarle al diagramador. Basada en mi experiencia, yo no recomendaría lanzar un libro sin esos tres, por lo menos esos 3 puntos. Uno mismo no puede editar su libro, uno mismo no puede corregir su libro, a no ser que tengas certificación ortotipográfica, que dudo mucho que la tengamos, pero se necesita, se necesita, se necesita. Y luego el tema de diagramación se podría tratar de hacer si ustedes tienen la habilidad de trabajar en InDesign o en algún software parecido, pero lo mejor es ponerlo en manos de un experto. Además, yo misma decía como que sí, yo puedo hacerlo y tomo un curso o me lanzo a hacerlo, pero es mi tiempo vale más la pena invertirlo en escribir y en hacer publicidad y en hacer videos y en hacer como lo que necesita mi cara y mis manos y mi mente que algo que podría delegar. Entonces, esa es la inversión inicial que depende de quién contrates. Luego, ya entonces lo publicas y las regalías van de dos maneras. La primera es para libros impresos. Entonces Amazon te da, creo que es el
60% de la diferencia entre el precio y el costo. Y mi libro vale, voy a hacerlo en dólares, vale $10, pero cuesta $6 en producirse. Esos $4 de diferencia, yo me gano el 60%. Creo que sí. Pero Amazon te deja establecer a ti tu propio precio, ¿verdad? Puedes establecer tu propio precio, lo puedes poner en 20 y tu regalía puede ser superior. Puedes cambiarlo cuando quieras. Entonces yo empecé para el precio del lanzamiento lo puse bastante bajito para generar como interés y ya le subí. Y si el próximo mes quiero bajarle, pues lo bajo. Y si lo quiero subir, pues lo subo. Ese es uno de los beneficios de autopublicar en Amazon, es que tienes absoluto control de tu contenido. Los derechos de autor son 100% tuyos y tienes esa flexibilidad de actualizar el manuscrito, actualizar la portada, actualizar el precio cuando quieras. Para mí eso fue como un respiro, porque les juro que como que qué susto que uno publique algo y encuentren un error y uno ya tiene 200 unidades impresas y como que qué haces con eso. Entonces con Amazon también se imprime por demanda. Alguien ordena un libro impreso, lo imprimen y lo envían. Y también es más económico desde mi punto de vista porque no tienes que gastar papel innecesariamente ni tampoco pagar o utilizar recursos de almacenamiento innecesariamente. Pero regreso. Entonces, este es el punto para libros impresos. Para libros digitales es el 35% en general, el 35% de lo que se venda. Porque es más barato. Porque es más barato. Entonces, y porque es del precio que se vende, porque además no hay un costo de producción. No hay que imprimir nada, no hay costos de papel, ni de envío, ni nada. Pero, perdón, te interrumpo. No hay un costo para Amazon, pero sí para el autor, porque hay diagramadores que cobran por convertir el PDF al formato de ebook, para que lo tengan en cuenta. También, exacto. Entonces, por eso les digo que esta inversión inicial de edición, corrección de estilo, diagramación, tanto para impreso como para digital, es una inversión importante que toca hacer al principio. Luego, mi mente financiera dice, bueno, pues se amortiza por el resto de tiempo y ya se va compensando con las ganancias. Pero en términos de ganancias, entonces, ganas por libro vendido, libro digital vendido. Y luego Amazon tiene otra cosa que es un poquito más compleja, se llama Kindle Unlimited, y es cuando las personas pagan mensualidad para leer libros ilimitadamente. Y la manera en que los autores reciben compensación por eso es por página leída. Entonces es súper interesante porque yo veo y te muestran las gráficas, todo y te muestran, por ejemplo, el 7 de abril, todas las personas leyeron 200 páginas de tu libro y yo gano por página leída, porque claro, no gano por libro vendido porque es una mensualidad, es una suscripción que tiene Amazon. Bueno, pero estas son cositas como adicionales que tiene Amazon, tiene otra cosa que se llama Kindle Select, que te ayuda como a promocionarte, tiene también una campaña, habilidad de poner campañas de publicidad, pero bueno, entonces son más o menos 35% de ganancias de regalías sobre libros digitales y creo que es el 60% sobre el margen de libros impresos. Ahora, y te los pagan, ¿te los pagan qué, perdón? Te hacen el pago, te lo ponen en tu banco, te pagan a través de PayPal, como tú escojas, y lo hacen, te pagan cada vez que vendas más de $100. Si tienes $100 de ganancia, te hacen un pago. Eso puede suceder una vez al mes o una vez al año, dependiendo de lo que vendas. Ahora yo les explico el modelo de negocio de la editorial para que ustedes puedan comparar y equiparar qué es mejor. Las editoriales no imprimen por demanda. Ellos imprimen un mínimo que amortice la inversión de ese libro, porque imprimir es muy costoso. Y las editoriales no convierten a ebook todos los libros, solo porque eso es muy costoso. Entonces solo convierten como los libros que llaman apuestas. De los libros digitales que convierten, el autor se gana el 25% en regalías y de los libros impresos se gana el 10%.
O sea, vean la diferencia. Amazon paga el 60 y las editoriales el 10. Esto tiene una razón de ser. Las librerías se quedan con el 50% del precio de venta de cada libro. Y el otro 50% la editorial tiene que dividirlo entre la impresión del libro, los costos editoriales, entonces pagarle al corrector, al editor, al diagramador, pagar la instalación, pagar el bodegaje, que es súper costoso, pagar la distribución, pagar todo lo que cuesta hacer el libro y ya queda como entre el 5 y el 8% le queda a la editorial. O sea, el autor gana más que la editorial por cada libro, pero aún así el 10% es mucho más bajito que el 60% de Amazon. Y pues además, si te imprimen 1500 libros y vendiste 100, ¿qué haces con los otros 1400 libros? Hay editoriales que establecen plazos para eso, entonces si a los 3 años no vendiste los libros, eh, ya están escribiendo que no escuché lo de la impresión con Amazon. Ya me termino y Carol les repite. Si no vendiste todos los libros, la editorial te llama y te dice, te los vendemos al costo. Si tú tienes la plata para comprar 1400 libros al costo, y si no, los empiezan a saldar, y si no, los meten a una máquina que pica papel y pican los libros y hasta ahí llegó el libro, porque ustedes no saben lo que vale tener 1400 libros en una bodega. Entonces, la posibilidad de imprimir la demanda a mí me parece maravilloso. O sea, yo siento que Amazon con su autopublicación le mejoró la vida enormemente a personas como Carolina y como seguramente ustedes que quieren autopublicar su libro. Claro, que si le repites a Deniris lo de la impresión con Amazon. ¿Qué parte te interesa que repita? Creo que es como cómo funciona la impresión. Ok, entonces para libros impresos, en el momento en el que el cliente final entra a su cuenta de Amazon y hace la orden, Amazon lo imprime y hace el envío. Pero no hay un mínimo. Imprime por demanda. Puedes escribir un libro tranquilamente y no pasa nada. Y si tienes, por ejemplo, Amazon Prime, mucha gente tiene, por lo menos acá, el envío es gratis. Y amigos míos les llegó como en 24 horas el libro. ¿Cómo lo hacen? No tengo ni idea, pero es muy, muy rápido. Entonces, depende del mercado. En otros países se demora un poquito más. Los que yo pedí para Colombia se demoraron como 10 días, pero llegan mis libritos sin ningún problema. Y Juan pregunta que cómo le hiciste el marketing y si vale la pena pagar publicidad en sitios como Instagram para promocionar la obra. Bueno, entonces hablemos de publicidad. Como les conté, es lo que yo estudié, es lo que he hecho por muchos años. Sin embargo, no fue tan fácil hacerme publicidad a mí misma con mi propio producto, con mi propio, no sé, hay algo extraño de hacerse publicidad así. Pero lo que se recomienda siempre es, de verdad, ahora que lo veo, siento que es muy importante. Primero, tener una plataforma. No es el libro en sí, es tener una plataforma. ¿Quién eres tú? ¿Estás escribiendo una novela? Bueno, ¿qué significa eso para ti? ¿Tienes una página web? ¿Tienes una cuenta de Instagram o de Facebook o redes sociales? Tienes que tener presencia digital. Nada que hacer, especialmente en estos tiempos en los que librerías, eventos físicos en persona, es muy importante tener presencia digital y tener una plataforma. En mi caso, yo tenía un blog con cuentas en Instagram y en Facebook principalmente, yo uso más Instagram, que ya había empezado. No tenía montones de seguidores, pero por lo menos ya lo había empezado, ya existía algo, de tal manera que si alguien entraba, pues veía que había un poquito de contenido. Si vas a escribir un libro de negocios, si está ligado a, por ejemplo, que quieres ser consultor de algún tema en especial, quiero ser coach, quiero ser profesor de yoga, quiero ser especialista en recursos humanos, lo que sea, todavía más. Necesitas tener tu plataforma, tu página web, quién eres tú, cómo te contratan, cómo te contactan. Entonces, una plataforma y empezar a, yo digo, cultivar o nutrir esa plataforma mucho antes de que salga el libro y lo publiques.
porque es importante empezar a generar interés, tener suficientes personas a quien puedas hablarle cuando lo vayas a lanzar, tener a tus seguidores prácticamente. Para mí es muy importante tener suscriptores por correo electrónico, entonces empecé también a generar contenido que me generaba suscriptores. Ustedes eligen cuál es el vehículo y cuál es el método que quieren cultivar, pero sí es súper importante tener presencia y empezar a tener suficientes seguidores. En cuanto a lo que habla sobre publicidad de la hora en sí se me hace tarde. Yo creo que hay que empezar muchísimo antes y tener, si quieres, puedes pautar, pero con un diferente tipo de contenido, con eventos en vivo, con eventos pagos, lo que sea, pero hacerlo antes. Como que no sé cuántas veces han visto una publicidad que diga libro tal, compra mi libro ya. No es común, no es común. No, uno no le hace publicidad a un libro porque es muy difícil explicar, especialmente en el mundo en el que estamos, en el que la publicidad es de 5 segundos, 3 segundos, te mueves, explica la sinopsis de un libro. Es muy extraño, tiene que ser como una figura pública muy reconocida, que sale la foto de esa persona, entonces la gente se puede interesar en el libro, pero si no es tu caso, pues creo que no es nuestro caso, no sé si vale la pena. Entonces, desde mi punto de vista y mi experiencia es que es mucho más importante generar contenido de valor mucho antes y de tal manera que para el momento del lanzamiento ya tenga suficientes seguidores, ya tenga personas que están interesadas en ti, en lo que tú cuentas, en tu historia, en tu narrativa, lo que tienes para ofrecer antes de que nazca el libro. Mira, Nace el libro porque somos para un bebé. pregunta Niris, que antes a Nuri ya te respondo la pregunta, pero para no cambiar el tema del mercadeo, bueno, ¿qué tan costosa es la pauta en Amazon? Y si el modelo de pauta es por clics, posicionamiento o cómo funciona. En Amazon en sí funciona muy parecido como en Google Ads, que es pagas por clic. ¿Qué pasa? Tienes que generar una lista muy, muy, muy buena de palabras clave, de keywords. Y lo que nos hemos visto, digo nos, porque he hablado con un par de personas que también han escrito y publicado, está un poco más optimizada para palabras en inglés. Entonces, por ejemplo, tú no, si en este caso asumo que todos estamos escribiendo en español, si estamos escribiendo en español, no nos sirve de nada que un lector angloparlante vea la publicidad. Y lo que hace Amazon es que se la muestra a personas que hablan diferentes idiomas. Entonces no hay una manera de hacer targeting por idioma. Entonces creo que no está a nuestro favor en este momento. Ojalá la desarrollen. Pero en este momento no. Mira que lo intenté. Invertí, no sé, como 30, $40 y no me generó mucho. He hablado con otros autores y me han dicho que no tanto. Y acá tengo una pregunta yo. ¿Cómo hiciste para Sí. que Plenitud tuviera esas posiciones tan buenas de número uno en Amazon? ¿Cómo fue tu plan de mercadeo? ¿Cuáles fueron tus acciones específicas para que Plenitud llegara a ese lugar, además tan rápido? Hay dos cosas súper importantes, dos cosas claves. Primera, elegir las categorías. Yo soy súper geeky con eso, entonces me metí a descubrir las categorías más apropiadas para mi libro, autoayuda, pues tiene todo el sentido del mundo, y también categorías que no fueran tan conocidas, por ejemplo, testimonios de inspiración, pues no es como tan. Pero es súper importante asignarle las categorías correctas a tu libro, porque si no, Amazon te lo hace. Y entonces a mí me asignó una súper rara que era como es que historias para adolescentes. No es para adolescentes. Entonces es súper importante. Hay una manera en la que te metes, cambias las categorías y le añades más. Entre más categorías tengas, pues mayor probabilidad de que te vaya bien en el encuentro. Número 1, categorías. Número 2, palabras clave, keywords. Tienes solamente espacio para 7. Súper importante escogerlas adecuadamente. No repetir, por ejemplo, lo que esté en la dirección URL
de la página de Amazon, ni lo que está en el título y subtítulo. Entonces, no, porque eso ya las tiene. Añádele más. Cositas así, como que yo iba encontrando en videos de YouTube, en artículos sobre eso. Y lo otro es el día de lanzamiento, lo que hicimos con mi familia, mis amigos, mi equipo fue como coordinamos e hicimos la compra en las primeras 24 horas. Entonces eso aseguró que no se distribuyeran como en tantos días, como que mi tía compra un día y mi mamá compra la otra y mi amiga compra la otra, sino como tratar de juntarlas un poquito y eso le da más fuerza. En el momento en el que el algoritmo de Amazon se da cuenta que hay un libro con fuerza, se empieza a recomendarlo y entonces te ayuda para generar resultados. ¿Y cómo mantenerse uno en esos niveles arriba, Caro? Porque pues igual que con las editoriales, todos los días deben subir libros nuevos a Amazon. ¿Uno cómo se mantiene vigente en una plataforma tan grande? Sí, no es fácil. Ninguno se puede mantener el número uno por mucho tiempo. El mío llegó a número uno en autobiografías en español y yo estaba por encima del libro de Isabel Allende, por encima del libro de Barack Obama, por encima del libro de Elon Musk. Y yo era como, ¿yo? Me reía, ¿no? Porque claro, ellos estuvieron número uno en algún momento y en algún momento las ventas bajan. Mantenerte número uno es muy, muy, muy difícil. Las personas que lo consiguen o que logran estar en el 20, digamos, es porque tienen ventas constantes muy altas. Ventas constantes muy altas. ¿Cómo lograrlo? Escribir un libro maravilloso. Y manteniendo publicidad, manteniendo. Es difícil. Además, yo por lo menos siento que ya hice un montón de ruido con el libro, ya me da como vergüenza, como, oigan, compren mi libro, me compren mi libro. Es como que pare un poquito, esto es decisión personal y me dedico a crear contenido esporádicamente, tampoco lo hago tanto, debería hacerlo mucho más, pero contenido que sea valioso. Entonces yo prefiero publicar una vez a la semana, algo valioso y algo como que viene de verdad en mi corazón, que hacerlo como constante. Hay otras personas que están diariamente en redes sociales y lo valoro muchísimo, mientras que sea con valor agregado, pues está muy bien. Pero sí, creo que el secreto es escribir un muy buen libro y estar muy presente en medios, Cari, en entrevistas. tú mencionabas que el libro sirve como de plataforma y te abre espacios en distintas áreas. ¿Cómo hacer para que Plenitud te abra a ti esos espacios? O sea, ya eres un autor de un libro publicado que además estuvo por encima de Isabel Allende. Eso ya es como un issue importante en tu hoja de vida de autora. Pero ¿cómo hace uno que no tiene el respaldo de una editorial? También quiero aclarar que las editoriales no garantizan ese nivel de éxito, porque tengan en cuenta que ustedes en una editorial se publican en enero y en febrero ya hay otros 60 libros nuevos, entonces en enero los autores de enero, chao, ya no son novedad, adiós, a menos de que en ese mes vendan 5.000 libros. ¿Cómo puede planear uno solito, gestionándose uno como autor, que el libro le abra esos espacios? ¿Ya te ha pasado? ¿Cómo te ha funcionado el libro para eso? Sí, ha sido muy lindo porque muchas personas me han escrito, uno me escribe mensajes hermosos de cómo el libro les ha ayudado en su vida, que para mí eso ya es como todo, ya, eso es todo lo que espero. Y me han escrito de la nada, alguien me escribió el otro día por LinkedIn que están buscando a alguien para que dé una conferencia en una empresa súper grande, multinacional, pero en toda América Latina. Y lo que me dijeron fue, te queremos contratar, dinos tus honorarios y además le queremos regalar un libro a todos los participantes. Y yo, 200 participantes. No me han confirmado, o sea que todavía no sé si va a suceder o no, pero bueno, es una muestra de que puede pasar. Yo, ahí sí, páguenme, no me paguen plata, páguenme regalándole libros a la gente, que eso me llena mucho el corazón. Eso por un lado. Por otro, les quería compartir, si te parece bien, le digo el book kit, no puedo compartir pantalla. Espérate a ver si yo te puedo. Si me haces co-host de pronto. Ya. Sí, vale. Una amiga escritora también me recomendó crear un book kit.
o sea, para mandarle a medios de comunicación. Entonces aquí lo hice, incluye pues mis fotos, mi biografía, en la sinopsis del libro, el tema que fue bestseller, y aquí tengo como los pantallazos que fue real, que no es invento mío, y reseñas, esta es una reseña de quien escribió mi prólogo, un par de reseñas más, información general del libro, aquí tengo a Juanita, y, y mi contacto, información de contacto. Entonces lo que estoy haciendo es enviarle esto a algunos medios de comunicación. El domingo pasado me hicieron una entrevista en Caracol Radio, mañana tengo una entrevista en un periódico de México. Es como que van saliendo cositas. Esto, de verdad, yo tengo mi trabajo a tiempo completo, o sea, esto es lo que hago el fin de semana, entonces pues tampoco hago mucho, pero, pero sí, les recomiendo como tenerlo súper organizadito, de tal manera que si alguien los escriba, pues claro que sí, aquí está mi información, y como que las personas valoran mucho el orden, la claridad, la estructura, que haya como una plataforma que te puedan encontrar. Ah, aquí está tu página web. Deniris está feliz por algo. Cuéntanos qué Está bailando. estás bailando y encontraste algo sobre tu libro. Nada, entonces pues esas son algunas sugerencias. Mira, Andrés pregunta qué valor podría tener esa inversión inicial. Voy a traer a responder primero y creo que depende mucho del equipo de trabajo que contrates. Hay editores de todas las tarifas, hay correctores de todas las tarifas, hay diagramadores de todas las tarifas. Caro trabajó con dos personas que yo le recomendé. Yo recomiendo personas en las que yo confío ciegamente y yo me acuerdo que le dije un día, no permitas que quien contrates te cobre más de esto por esto y más de esto por esto, porque pues es lo que uno conoce más o menos del mercado. Yo no sé si Carolina querrá dar una cifra de cuánto invirtió ella, pero depende del equipo de trabajo que tengas y creo que más que pensar en la cifra de dinero, que yo sé que es importante, ten presente lo que hablaba Caro de lo que buscas en el editor y de lo que buscas en tu equipo, porque es un proceso demasiado, es pesado, es literalmente ahí dejar la sangre en la arena uno escribiendo su propio libro para hacer además el mercadeo, entonces, sí, puede que si te ahorras en esa inversión inicial, sufras mucho después, porque lo que decía Caro de que te dejan bajar el PDF de Amazon, bueno, pero entonces después tienes que corregirlo y eso es pagarle a alguien que te va a corregir y eso es un costo extra en el proceso. Sí, sí, sí. Sí, yo personalmente pienso que esa inversión inicial vale la pena. Puedes perfectamente escribir un libro y subirlo a Amazon sin edición, sin corrección de estilo, sin diagramación. Amazon, por ejemplo, tiene una plataforma, no me acuerdo cómo se llama, que simplemente haces copias de tu documento Word y la pegas, te genera el libro y la subes. Y en Amazon se ve un montón de libros así, uno los ve y dice como, depende. O sea, si tú tienes como ese nivel y habilidades y todo eso, pues lánzate a hacerlo. Mi recomendación siempre es contratar a alguien. Eh, Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no quería ver errores en mi libro. Como que tengo esa paranoia y seguro que hay, tengo que revisarlo otra vez porque seguro que hay. Pero para mí era como necesito por lo menos 3 ojos que me lo revisen y no tener errores porque es mi reputación, es mi marca personal. Y si yo lo que quiero es que me contraten para dar conferencias, para representar, no sé, ciertos valores o ciertas características, necesito que mi libro lo refleje. Entonces sí, puede costarte un poquito, dependiendo de quién contrates, puede costarte miles de dólares la parte inicial. Yo invertí creo que cerca de $4,000 en como este proceso inicial y lo veo como mi regalo al mundo y sé que va a regresar, sé que regresará. Eso es lo que podría cobrar yo por dar una conferencia un día también. Entonces como que eventualmente hagan las matemáticas, lo que ustedes puedan en este momento, o se hace una parte un año, la siguiente parte el otro año. Es el proceso de cada persona, pero
para mí la calidad era muy, muy importante y cuando Juanita me presentó a todo este equipo de personas maravillosas que ya habían trabajado dentro de una editorial, que tenían como toda esa experiencia, pues, no lo dudo. Y no solo fue eso, yo adicionalmente hay otros cursos, cursos de editores, perdón, de autores, curso de Amazon, descargué libros, o sea, estoy hablando de como todo lo que hice, más y como que publicidad, la página web, o sea, si le sumas todas las cosas. Y además, yo quiero resaltar que no necesariamente el que cobre más es el mejor. O sea, siento que es muy importante que ustedes tengan, y eso lo he dicho siempre, 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 es que tengan una conexión con esas personas con las que trabajan y que ustedes puedan ver el trabajo que han hecho, el trabajo previo, porque es que sí es una labor muy manual todo el proceso, o sea, no es nada, nada es automático. Y cuando Caro me dijo, pero necesitamos un corrector de estilo al principio, yo le dije, te vas a dar cuenta en el proceso que va a haber errores tan obvios que tú y yo no vamos a ver, porque ya estamos cansadas de ese texto y se van errores tan obvios como corazón sin tilde. Y uno sabe que corazón tiene tilde, pero no lo ve. Y esa tercera mirada es clave en el proceso. Por eso comparto lo que dice Caro de un corrector de estilo, porque puede que suma un poquito la inversión, pero es lo que garantiza que no va a tener errores ese libro. Sí. Es que yo pensé que con una sola leída del corrector de estilo iba a ser diferente y me encontró tantos errores así como súper obvios y yo trato de cuidar mi idioma lo que más puedo, pero salían. Yo no, tal que haya más, no, toca hacer otra segunda, entonces la contraté para una segunda lectura. Y hasta me hubiera gustado una tercera, en este caso fue más de tiempo que necesitaba por temas logísticos. Fui a Colombia, quería lanzarlo en Colombia, entonces ya me tenía que devolver, no tuve el lujo de más tiempo, pero hasta una tercera lectura hubiera valido la pena. Y eso no es porque Carolina escriba mal y porque yo sea una editora que no sabe ortografía, no, es porque realmente hay un punto en el que uno ya no ve los errores, ya no ve nada y por eso es tan valiosa esa ayuda. Y antes de que nos vayamos, le respondemos a Nuri, ¿cómo hacer para saber qué es lo que debemos contar exactamente si no te contamos la historia como tal? Porque es que la historia, el editor no tiene por qué modificarles la historia. Entonces, a mí de nada me sirve saber la historia porque yo no puedo tenerla, yo no sé, eso sería muy, muy atrevido de mi parte decirle a Carolina, es que así no puede ser tu historia. Si así fue su historia y si así es la manera en la que ella lo quiere plantear. Entonces, lo que yo hice con Caro y hice con Deniris, que también es autora, es ayudarlas a llevar esa idea a un buen puerto, a que tenga sentido, pero no transformar nunca la idea. Caro, ¿tú cómo hiciste para escribir una historia sin contármela? Creo que tu experiencia le puede responder mejor esa pregunta a Anu. Porque no entiendo, como sin contártela. Pues porque como hablamos de que yo te pedí que no me contaras tu historia personal. Claro, porque usualmente, ¿qué pasa? Te conoces con alguien como hoy, con todos ustedes. Hola, soy Carolina, ven, te cuento. Entonces yo estudié acá y entonces me sucedió esto en mi vida. Juanita, hola, ¿cómo estás? Hablemos como en la parte editorial, aquí está el contrato, no sé qué. Y Juanita se desaparece como 10 días, lee lo que yo había escrito y ya regresa con, ok, esto, algunas sugerencias y estas son algunas preguntas que tengo. Donde yo le hubiera contado a Juanita, fui inmigrante y me sucedieron un montón de cosas, entonces ella ya sabe y cuando está leyendo eso, pues no puede encontrar tantos vacíos porque yo ya se los conté y entonces el cerebro llena, ¿no? Entonces, ¿será que esto me lo dijo o será que ya lo leí? Más o menos a eso nos referíamos, si eso te aclara, Nuri. Sí, además yo siento que cuando la historia es lo suficientemente buena, lo que tú necesitas es un camino que te delimite, una ruta que te delimite ese camino para llevar esa historia a buen puerto. No que tu editor sepa los detalles, porque eso no va a cambiar en nada tu proceso de escritura. Que tú me cuentes a mí la historia o no, lo que va a hacer es a mí llenarme de información que puede ser valioso no tener al momento de leerla.
Y además eso dura una lectura, porque a la primera lectura ya yo tengo la información, ya tocó trabajar con que yo tengo eso. Entonces, creo que es más importante la historia en el proceso de la estructuración del concepto y de la idea que en los detalles de la historia, que al final eso se va construyendo solito. Ujú. Bueno, no sé si tengan más preguntas, si les quedó claro cómo fue todo el proceso de autopublicación de Caro, que además logró estar por encima de Isabel Allende, eso yo lo pondría primero en mi hoja de vida. Y en la presentación, hola, soy Carolina Lazo, vendí más que Isabel Allende en unos días. Mucho gusto. No, sí, yo creo que solamente me resta decirles que todo eso es información técnica, pero es posible, o sea, de la mano de una persona como Juanita, es posible la parte técnica, la parte de proceso, la parte de gestión del proyecto, pero lo más importante yo creo que es lanzarse a escribir, lanzarse a cumplir ese sueño, ese deseo, dejar ese legado tan bonito en el mundo. Un libro nunca se pierde, va a quedar por muchos, muchos años. Y especialmente si hay un mensaje, si hay una voz interna que tiene que salir, pues déjenla salir, que yo creo que el universo se encarga de mostrarnos el cómo. Lo importante es lanzarse a hacer. Y viendo el ejemplo de Caro y habiendo visto su proceso, yo creo que hay que abandonar el miedo de que si uno no tiene una editorial que lo respalde, no va a poder ser un escritor. Definitivamente, yo de verdad siento que Amazon les está regalando a ustedes, quienes quieren escribir un libro, la mejor plataforma para hacer un primer libro o un segundo. Entonces, que el miedo no sea el miedo a no tener una editorial no sea un obstáculo para escribir su propio libro y vender más que Isabel Allende. Sí. Creo que el apoyo de una editorial también hay un poquito de credibilidad y ego involucrada. Claro, yo vengo de Planeta, yo vengo de Penguin Random House. ¡Wow! Y, pero desde mi punto de vista, eso hubiera sido un respaldo muy bonito, pero igual uno mismo tiene que hacer su propia publicidad, su propio empuje. Y una editorial no tiene tanta capacidad como para apoyarnos de la manera que nosotros mismos nos podemos apoyar. Y bueno, también te quedas como con tus propios derechos. Yo puedo hacer con mi libro lo que yo quiera. Exacto. Mayor regalías, entonces es una opción, es una opción. Obviamente, una editorial también tiene mucho peso y puede ayudar muchísimo, pero antes yo creo que, no sé, me parece, se veía como, ay, autopublicado, como el pobrecito. Creo que ahora lo está permitiendo democratizar este proceso y muchos autores indie que conozco se sienten muy, muy orgullosos y al contrario, como que, ¿por qué apoyar una compañía tan grande que dejar que ellos hagan el dinero si lo puedes hacer tú mismo? Absolutamente. Caro, muchas gracias por este espacio, por compartirnos tu experiencia, por tu generosidad de tiempo y de conocimiento y de todo. Y de verdad les vuelvo a recomendar Plenitud. Cómprense lo que es maravilloso. Y pues, Caro, yo no sé si quieres escribir en el chat eso. Hablando de publicidad, bueno, si les llama la atención, le pueden echar un vistazo a plenitud.net/libro y si les gusta me cuentan y me escriben qué les parece. Mucha suerte a todos en sus procesos y un abrazo grande. Gracias por invitarme. Muchas gracias a todos por sumarse. Que tengan buena noche y Caro, un abrazo hasta Toronto. Un abrazo. Gracias. Chao.